A veces pasamos por situaciones que sentimos que hay un hecho que nos gustaría que fuera claro, que la justicia entendiera desde otro lugar. Dicen que, bueno, cuando la justicia falla uno tiene que entender que es la justicia, más allá de lo que uno desea, quiere, necesita, pero hay tanto dolor tras esto, tanto sufrimiento, que a lo mejor yo me estoy equivocando y estoy hablando de más por sentimiento, rápidamente, ¿no, Sergio? Estoy hablando porque la emoción me embarga, seguí el caso muy de cerca como cronista y entonces estoy embebido por todo ello. La noticia del sobreseimiento de Mauricio Macri me impactó, como así también de Rivas y Magdalani. Vamos a charlar con el doctor Luis Tagliapietra, abogado, querellante y padre de Alejandro, tripulante del ARA San Juan. Luis, Oscar Orquera, Sergio Rosso en Radio con Vos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, hola, sí, dije buenas noches y me puse a pensar, no tendrías que haber dicho buenas noches, ¿no? No hay otra manera de... No, es una expresión de deseo y vale. Bueno, Luis, ¿cómo estás, Luis? Bien, digamos, o sea, dentro de este contexto hay que reconocer que tampoco nos sorprende demasiado, tristemente, ¿no? Porque creo que los argentinos en términos generales ya perdimos la capacidad de asombro. Y en virtud de lo que venía sucediendo era una posibilidad, no por una cuestión jurídica, ni por la verdad, ni nada de eso, sino por acción del poder político, ¿no? Político y económico, por supuesto. No tenemos que olvidarnos del enorme poder económico que ostenta el expresidente. Yo hice la presentación, no sé si pudiste escucharla, Luis, muy, a ver, totalmente subjetivo lo mío, pero me sorprendió porque ustedes nos mostraron elementos realmente impactantes, ¿no? De responsabilidades, no solamente del expresidente, sino de Magdalani y de Rivas. ¿Qué es lo que ha pasado, entendés vos, Luis, con esas pruebas que ustedes habían presentado ante la justicia? Es más, ni siquiera nosotros la presentamos ante la justicia, la presentó la propia AFI, claro. Que él fue quien halló ese material. Nosotros ya 2 años antes veníamos denunciando porque veníamos percibiendo estas actividades y no las podíamos probar con la contundencia que el material hallado en los discos rígidos de esta oficina marplatense de la AFI consiguió. Fue básicamente una conjunción, ¿no? Pero este fallo es para ser lo más claro posible, o sea, es burdo, ¿sí? Es grotesco, o sea, uno a veces como abogado nos toca sufrir, si se quiere, por decir una palabra, fallos adversos donde la interpretación de los jueces no es la nuestra, pero que de algún modo hacen un esfuerzo por justificar, por fundamentar, ¿no? Y eso obliga a que nosotros como abogados utilicemos nuestra capacidad total en cuanto a conocimientos, en cuanto a discernimiento y demás, para poder de alguna manera confrontar. Acá estamos ante un fallo que sinceramente es ridículo, ¿no? Si no fuera grave, hasta sería cómico, porque no solamente es de una pésima redacción y justificación en términos jurídicos, sino que plasma una interpretación de la ley y de la prueba que si
un alumno mío lo dice en un examen, se lleva un 1, ¿no? Claro. O sea, no soporta el análisis de un alumno del primer año de la carrera de Derecho, ¿se entiende? O sea, Sí. es muy grotesco porque, para que entiendan, yo no quiero abusar de su tiempo, no sé con cuánto tiempo contamos, pero la Constitución Nacional es muy clara respecto de la vida privada de los ciudadanos, ¿no? El artículo 19 veda, concreta y taxativamente, cualquier intromisión en la intimidad. Y después, por supuesto, la ley permite con enormes limitaciones esta violación a la Constitución Nacional, obviamente, sostenida en dos cuestiones elementales, que es la comisión de delitos. Entonces un juez sí puede violentar la vida privada de las personas a los efectos de investigar la comisión de un delito, como muchos lo hacen a la hora de intervenir, por ejemplo, teléfonos Sí. y demás, en casos, por ejemplo, de narcotráfico, secuestros extorsivos y demás, o la seguridad nacional. Pero incluso esta última, si bien hay un componente de emergencia que la ley de inteligencia le permite a la Agencia Federal de Inteligencia actuar de manera preventiva, esta actuación es solo primaria. Si se pretende sostenerla en el tiempo, requiere necesariamente la autorización de un juez y el control judicial, ¿sí? Sí. Entonces, en este sentido, te puedo asegurar 3 cosas que son elementales, evidentes y que están probadas en la causa. Primero, no hubo orden de ningún juez ni control de ningún juez respecto de las actividades de espionaje que se sostuvieron durante más de un año. Segundo, no hubo presunción de ni comisión ni presunción de ningún delito de nuestra parte. Y tampoco estuvo plasmado en el expediente que hubo alguna presunción de que nuestra actividad o nosotros mismos implicáramos algún peligro a la seguridad presidencial, en tanto en su físico, en su vida, etcétera, ¿no? Entonces, el argumento de que acá no hay delito, no porque no se haya hecho el espionaje ilegal, porque esto también es sorprendente, ¿no? No están desconociendo que nos espiaron. Dicen, sí, los espiaron, durante un año los espiaron, pero no hay delito, es legal. ¿Por qué? Porque era por seguridad del presidente. O sea, tan ridículo y tan grotesco que, más allá de todo esto que ya les dije, además el presidente nos recibió una vez en la Casa Rosada, personalmente. Y después, en 2 ocasiones, en diciembre del año 2017, fue a la base naval de Mar del Plata. Después nunca más. Entonces, ¿por qué nos espiaron durante todo el año 2018, por ejemplo? Si nunca lo vimos ni de cerca al presidente Macri. Entonces, digo, yo no quiero abusar de su tiempo, pero grafico un poco todo esto para que dimensionen lo ridículo de este fallo. Claro. Y que obviamente nosotros lo vamos a apelar, para decirlo vulgarmente. En realidad vamos a interponer un recurso de casación, iremos a la casación, iremos a la corte, iremos hasta donde tengamos que ir, porque evidentemente no solamente es desajustado a derecho, sino que es contrario a toda la prueba que hay en el expediente. Repiten que es por la seguridad presidencial, cuando en el expediente los propios responsables de la misma, estamos hablando del jefe de la seguridad presidencial de la Policía Federal y del jefe de la Casa Militar, no solamente dieron cuenta muy honestamente y con mucho detalle de cómo funciona la seguridad del presidente, sino que a mi pregunta dijeron taxativamente que de ninguna manera habían solicitado colaboración a la AFI para estas tareas, ni que habían recibido tampoco información de la misma. Luis, entonces, poco más tenemos para decir en ese sentido, más que un fallo completamente amiguista, político, objetable desde todo punto de vista. Luis, te iba a preguntar eso como familiar y como abogado.
cuando la causa pasa a Comodoro Pi, ¿seguiste teniendo expectativas o dijiste, bueno, listo? Mira, yo siempre tengo expectativas. Créeme, no sé, inocente o lo que quiera, yo siempre tengo expectativas, porque, viste, yo creo que las cosas extraordinarias siempre pueden pasar, creo que tenemos derecho también a que en algún momento en nuestro país las cosas funcionen como corresponde. Por supuesto. Y lo dije en aquel momento y lo sigo diciendo ahora, porque ahora también me dicen lo mismo. Me dice, pero ahora va a casación, y en casación también hay 5 jueces nombrados por Macri y demás, y bueno, tengo que seguir creyendo, porque si no, ¿qué nos queda? Nos queda bajar los brazos. No, para nada. Y no vamos a bajar los brazos. No para nada. Luis, gracias por tu testimonio, queríamos escucharlo, te mandamos un gran abrazo y sabes que acá hay un parlante para lo que vos necesites y cuando lo necesites. Muchísimas gracias. Un abrazo, Luis. Un abrazo grande.